Dinamarca prohibirá las redes sociales para menores de 15 años. Los móviles les roban la infancia. ¿Está mi hijo hablando con un pederasta mientras juega en Roblox? Más de 3 atropellos al día en Madrid. Cruzar con el móvil o la velocidad excesiva entre las principales causas. 1423, quiero morir, C de 9, padres cerca. Los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales. Las redes sociales son cada vez más dañinas para la salud mental. Se disparan las conductas autolesivas y los pensamientos suicidas entre jóvenes. O la generación perdida. Las pantallas devoran la infancia. Estos son solo algunos titulares al azar que he recogido de toda la información que, que me ha facilitado Belén a través de la página que ahora vamos a hablar de ella, de noticias que están relacionadas con el tema que vamos a tratar. Entonces, no es baladí, es un tema importante que nos afecta tanto como a madres y padres, pero como sociedad en general, porque es una cosa estructural. Y es la barra libre de pantallas en adolescentes y niños, especialmente la relacionada con las redes sociales. Para ello me acompañan dos personas que saben muchísimo del tema y que además están entregadas a la divulgación. Yo como madre muy preocupada por el tema y sintiéndome muy sola en esto, tengo que decir, me puse a investigar hasta que di con una plataforma que se llama Adolescencia Libre de Móviles y fue un alivio comprobar que hay gente que piensa igual que yo. Evidentemente, bueno, lo sé que lo hay, pero que no estaban en mi entorno. Y lo más importante, que actúan. Precisamente hoy tengo el gusto de contar con Belén Villalba, que es la portavoz de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Muy buenos días, Belén, ¿qué tal? Hola, Aurora, muchísimas gracias por tenernos. Y me encanta la presentación que has hecho de que, igual que me pasó a mí cuando conocí que se movilizaban las familias, es que respiré tranquila, de verdad. Y luego te contaré cómo además con el Pacto de Familias, pues puedes respirar más tranquila todavía con este Perfecto. tema. Muy bien, Gracias. vamos a vosotras siempre. Vamos a saludar también a la doctora María Salmerón, que es, corrígeme si me equivoco, pediatra de la Unidad de Adolescencia del Hospital Ruber Internacional de Madrid, especializada en salud adolescente, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Digital de la Asociación Española de Pediatría, asesora, escritora también de algún libro, divulgadora, en fin. Esto es lo poco que he rescatado de todo lo que haces. Muy buenos días, María. Muy buenos días y la verdad que muchísimas gracias por darnos espacio. Bueno, yo digo cosas para empezar. Una es que, bueno, los que nos dedicamos a la investigación y a la atención en consulta, al final llegamos como gotitas, ¿no? Si no, si los medios de comunicación, la gente que tiene altavoz, porque yo tengo redes sociales, pero bueno, llego hasta donde llego, si las familias, y esto en medicina lo sabemos muy bien, porque ¿qué haríamos en medicina, por ejemplo, en las enfermedades raras y las asociaciones de familia? O sea, que sabemos trabajar con ellas. Bueno, pues el mensaje se va a quedar en una revista científica. Y está muy bien que la revista científica se quede el mensaje porque necesita llegar también a los científicos o a los médicos o a quien necesite, pero al final, el eslabón final, que es la sociedad, y ya hemos hablado de adolescencia, pero yo creo que también hay que hablar del adulto. El adulto tiene que tomar mucha conciencia porque no deja de ser el principal elemento educativo, y si queréis hablamos de ese tema. Bueno, pues, ¿qué haríamos, no? Si no tuviéramos altavoz. Así que te doy de verdad la gracia, llegue a donde llegue, pero seguro que llega más lejos a lo que llega una revista científica. Y respecto a adolescencia libre de móviles, yo ya lo he contado muchas veces, lo cuento también en el libro. Bueno, habláis de soledad como madre. Yo llevo hablando de este tema desde el 2009. Empecé hablando bueno, mi primer caso en el diagnóstico, en el juicio clínico, puse acoso escolar a través de Twenty, porque ni siquiera sabía que el ciberbullying o el ciberacoso existía. Yo me he sentido sola como madre y me he sentido sola como pediatra. A mí me llamaban para dar charlas y me decían: María, habla del ciberacoso, pero no hables de tu tema de las pantallas porque eres una alarmista. Y con esto lo que quiero es lanzar también un mensaje de esperanza. Esto es lento. Y lo que hay que hacer es no desalentarnos y seguir trabajando todos unidos, porque esa es la manera. Tenemos que trabajar todos unidos, familia, sociedad, instituciones, pediatras, todos, 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 y cuanto más mejor. Y ya si se nos uniesen los legisladores y tuvieran ética las plataformas digitales, ya haríamos una fiesta.
pero como no sé si va a llegar, pues desde luego vamos a hacer no solo mucho más ruido, sino que vamos a llegar a donde hay que llegar si nos unimos todos, cada uno desde nuestra parcela. Entonces, bueno, quiero que empiece esto con un mensaje de esperanza. Las cosas han cambiado. En el 2009 a mí me vetaban como pediatra y ahora no se le ocurre. Y a raíz de la unión, ¿no? De todos los profesionales que llevábamos tanto tiempo hablando de esto y que nos sentíamos tan solos, al salir Adolescencia Libre de Móviles y ponerse la familia en el centro, porque es realmente lo importante cuando hablamos de infancia, ha hecho que el mensaje llegue mucho más lejos y que incluso ya no nos sintamos solos. Y que profesionales que llevábamos tiempo en esto, que no nos conocíamos en diferentes campos, que tengamos la ganas, o sea, tengamos ganas y fuerzas para seguir trabajando juntos. Así que, lejos de desesperanzarnos, el mensaje es que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando. Sí, yo creo que ya se está moviendo y ya se está oyendo y ya hay muchas familias aterrizando, pero es verdad que es lento. Por cierto, Es ¿cómo lento. surgió? Esta pregunta sería para Belén. ¿Cómo surgió el movimiento Adolescencia Libre de Móviles por parte de unas cuantas familias, ¿no? En Cataluña, creo que fue. Sí, sí, fue en el barrio de Barcelona, de Poblenou, cuando, bueno, pues estaban en el parque unas cuantas mamás, pues lamentándose un poco porque, claro, sus hijos iban a pasar a primero de la ESO y ya les tocaba, digo, tocaba, entre comillas, el smartphone, ¿de acuerdo? Entonces estaban ahí como, uy, qué pereza, ahora darles esto, con todo lo que hay que estar encima para que la cosa funcione medio bien, pues es que yo tampoco se lo quiero dar, yo tampoco, otra mujer decía, no, pues yo tampoco. Y entonces, claro, de repente pues se les encendió la bombilla, ¿no? Y dijeron, si tú no se lo quieres dar, tú tampoco, y yo tampoco, ¿quién está dando aquí los smartphones? ¿De acuerdo? Y hablamos del smartphone siempre porque no es un móvil normal, ¿vale? O sea, el smartphone es un dispositivo que pone internet en la palma de la mano en cualquier momento y en cualquier lugar, les expone a contenidos nocivos, peligrosos, etcétera. O sea, hablamos del smartphone, no hablamos, de hecho, la solución es un teléfono que sea no inteligente, como lo llaman, un teléfono de teclas, un teléfono sin conexión a internet, puede ser la solución para esa preocupación de es que quiero pues que me pueda llamar o tenerle localizado, ¿vale? Que también podemos luego profundizar hasta dónde tenemos esa necesidad las familias. Entonces, surge de esta conversación de parque y una madre dice, oye, pues yo hay que moverse, vamos a hacer un grupo de mensajería y bueno, y de repente en cuestión de semanas nos unimos 20, 30 mil familias, ¿vale? Esto es algo que esto se estaba hablando, todo el mundo percibía que aquí pasaba algo, que esto no estaba bien, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, en el País Vasco llevaban también mucho tiempo con este tema y el concepto del pacto de familias, que luego hablamos de él, ya lo estaban aplicando, pero no se había hecho tan viral un movimiento como cuando surge esta conversación, nos empezamos a movilizar las familias en estos grupos y os diré que esto nació en septiembre del 2023. En enero, febrero del 24 se implanta el movimiento inspirado por nosotros en Reino Unido y ahora mismo es un movimiento mundial. En Reino Unido tienen ya 150.000 pactos de familias en una herramienta y en todo el mundo, yo estoy en contacto con personas de todos los países del mundo que están trabajando en lo mismo, ¿vale? Y es acción colectiva y una acción de las familias, ¿de acuerdo? Entonces, como decía María, esto va lento, el tema de llegar a una cierta regulación, a que la industria se autorregule, que ya hemos visto que es inviable, bueno, pues regulemos a la industria, ¿vale? Para que nuestros hijos e hijas no estén accediendo a estos contenidos, pero mientras la solución inmediata y eficaz es este pacto. Es decir, oye, yo tengo en mi poder la capacidad de decidir si se lo quiero dar o no. ¿De acuerdo? ¿Y Y ese es el pacto de familias. en qué consiste el pacto Bien, colectivo de familias es para vale. retrasar el uso de... Exacto. El pacto de familias es, nos juntamos varias familias en un ámbito concreto, lo más habitual es a nivel de la escuela, ¿vale? También puede ser en el equipo de fútbol, en tu urbanización o en tu pueblo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nos juntamos varias familias con el compromiso. Es un compromiso que no estamos firmando ante notario, ¿de acuerdo? O sea, es un compromiso ético para simplemente reducir la presión social, porque lo que se vio en el inicio del movimiento es que las familias lo estaban entregando única y exclusivamente por presión social.
porque en el fondo no querían darlo, pero se sentían obligadas. Entonces, el movimiento lo que quiere es cambiar esa percepción y esa normalización de algo que en el fondo no es normal, ¿vale? Porque nuestros hijos no tienen que tener acceso a este dispositivo. Entonces, el pacto de familias al final puede tener muchas formas, puede ser algo que hablemos nosotras tres, acordemos verbalmente, puede ser algo que 7, 10, 15 personas de una clase digan, oye, pues lo vamos a poner lo vamos a firmar. O vamos a hacer un formulario online para quien se quiera unir. Puede ser anónimo, podemos conocernos entre nosotros, da igual. Y ahora en Adolescencia Libre de Móviles lo que hemos creado, pues a finales del curso pasado, es un pacto web, es una herramienta para que quien quiera pueda unirse ahí. Porque lo que hemos visto en estos 2 años de vida es que muchas familias decían, vale, yo quiero montar un pacto, pero ¿cómo hago? Bueno, pues tienes muchas opciones, pero no todo el mundo tiene el tiempo para dedicarle a hacer ese formulario, etcétera. Entonces, hemos hecho un formulario en adolescencialibredemóviles.es en el cual nos podemos unir las familias. Está hecho con mucho cuidado con el tema de protección de datos. Hemos decidido no compartir datos ni siquiera entre las entidades que formamos Adolescencia Libre de Móviles, ¿vale? O sea, los datos están ahí y solo se recopila un correo electrónico y un nombre del padre o de la madre para decir, oye, mira, mi hijo que está en el colegio de A Coruña, la Emilia Pardo Bazán, en el curso, yo qué sé, quinto de primaria, nos hemos comprometido a no entregar el smartphone, ¿vale? Gracias a personas como María Salmerón, a la que aprovecho para agradecer públicamente todo el impulso y sobre todo el poner la ciencia de forma que se entienda, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues todo lo que es lo que ella divulga y el plan digital familiar, etcétera, bueno, pues es muy importante para nosotras, ¿vale? Entonces, una vez que la Asociación Española de Pediatría dice, oye, entre 13 y 16 años recomendamos que no tengan esto los niños, que los niños tengan otro tipo de teléfono, pero no un teléfono con conexión a Internet, pues en ese momento ya, aunque ya veníamos hablando de los 16 años, en ese momento decimos, venga, lo vamos a incluir también la edad de los 16 en nuestra herramienta del pacto de familias, ¿vale? Entonces, bueno, pues es este compromiso que no está firmado ante notario, del cual nos podemos ir en cualquier momento, porque entendemos que cada familia tiene bueno, pues sus problemas y sus inquietudes, etcétera, pero es algo para ayudarnos a todos a reducir la presión social. Y me parece ¿Vale? importante porque además, como es verdad que ves cuánta gente y de qué institutos se han unido, pues Exacto. puede ser importante también para hablar y para que tu hijo vea que no está solo en su instituto, que hay más gente. En mi caso Exacto. no tengo todavía a nadie, pero bueno, vamos, ya se andará la cosa. Voy a intentar moverlo por el AMPA y por ahí a ver si hay suerte. Vamos a saltar ahora a una pregunta para ti, María. Como pediatra, cuéntanos qué efectos concretos se observan en la salud mental y física de los adolescentes que usan smartphones a edades tan tempranas. Antes de contestar a la pregunta, creo que aportar ciencia a todo lo que ha dicho Belén ayuda. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cuáles son las razones a nivel científico por las cuales los padres entregan el teléfono? Pues hay fundamentalmente tres, si uno lo ha dicho Belén, es la presión social. Pero en esto también hay que explicar otra cosa, que la presión social se puede revertir. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el raro puede ser el que no tenga teléfono, pero si la mayoría de una clase no tiene teléfono, lo raro será el que lo tiene, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que, bueno, pues sentirnos como con una razón de peso, que además está la ciencia detrás, y por lo tanto, bueno, pues nos debe de impulsar. Otra razón son los mensajes contradictorios que se reciben. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que está pasando ahora con la IA. Vámonos a algo muy reciente, que como lo tenemos tan reciente, lo vamos a poder entender mejor. De hecho, yo me siento como en un déjà vu, porque realmente está ocurriendo lo mismo con la IA que ocurrió con las pantallas hace unos años. Ya sabemos que las pantallas tienen muchos efectos. Por desgracia, ya sabemos que la IA también, pero parece que el mensaje sigue siendo, bueno, pues si no acceden se van a quedar atrás, todos nos tenemos que formar en IA porque si no vamos a perder nuestros trabajos, la IA, la IA, la IA, la importancia de la IA. Muchos mensajes de los que hay ahí, lo que hay detrás es la propia empresa tecnológica. Entonces hay padres que incluso estando concienciados a veces se preguntan si lo hacen bien, si no lo dan, porque lo ven como una pérdida de oportunidad. Otra razón es sentir que si no, sus hijos se van a sentir excluidos a nivel social. Y yo ahí sobre los padres les explico lo mismo.
la exclusión social llega cuando llega el teléfono, pero por una razón, y esto también lo dice la ciencia, porque sabemos que en cuanto le entregamos el teléfono inteligente a un niño, el niño empieza a socializar de otra manera, o mejor dicho, no socializa. Y eso lo vemos en la calle todos los días. Los adolescentes que tienen móvil y los amigos tienen móvil, ¿qué hacen cuando quedan? Hablar con el Hablar por móvil. el móvil. Y muchas veces ni siquiera están entre ellos hablando, sino que están ahí juntos físicamente, pero muchas veces jugando o relacionándose. Entonces, entre otra gente. Entonces, que se nos olvide es otro mensaje de la empresa tecnológica, que nuestros niños van a dejar de socializar. Es cierto que los servicios de mensajería instantánea se utilizan mucho porque como muchos niños tienen teléfono inteligente, pues quedan por ahí, pero hay otras maneras de que puedan acceder a esa información desde el teléfono del padre o la madre, tener un teléfono aparte solo para eso, para determinados momentos y solo que tenga ese tipo de mensajería instantánea, etcétera. Bueno, hay muchas formas, pero que no se nos quede en la cabeza que porque nuestro niño se vaya a quedar aislado, nuestro hijo, es una razón para entregar el teléfono inteligente. Y luego, otra causa muy frecuente, aunque hay más, pero me centro en la más importante, es la necesidad de los padres. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay dos cosas. Uno es que es verdad que cuando entregamos una pantalla, y aquí me puedo ir a la tableta también, bueno, pues la distracción, porque es distracción, no es atención que provoca las pantallas, puede hacer que nuestro hijo en determinados momentos no nos dé la lata. Y ahí está el teléfono inteligente niñera o la tableta niñera. Pero ojo con eso, porque es verdad que en ese momento no da la lata, pero tenemos que saber, que ahora lo vamos a hablar, todos los efectos que hay. Y hay otra necesidad de los padres, que es la ansiedad de separación que sienten los padres cuando se separan de sus hijos, pero eso es un problema de los padres. Si yo considero que mi hijo puede o mi hija ir a comprar el pan solo o sola, ¿por qué le tengo que dar un teléfono para ir a comprar el pan? Aparte, le estamos lanzando desde un terreno de seguridad en sí mismo muy ambiguo, porque por un lado le estamos diciendo que puede ir a comprar el pan, pero por otro lado le estamos diciendo que no nos fiamos de que sea capaz de ir a comprar el pan, volver y que no pase nada. Eso puede ser o porque no confiamos en el niño o porque pensamos que el mundo está lleno de depravado y algo va a pasar si lo hace solo. Bueno, pues si pensamos que no está preparado, pues no le dejes que vaya a comprar el pan. Pero no le mandes un mensaje tan ambiguo, porque ahí el niño se pierde mucho y lo que va a hacer es sentirse inseguro, no está entendiendo lo que le quieres decir. Y ahora contesto a tu pregunta. ¿Qué efectos estamos viendo en pediatría? Bueno, en pediatría te diría que en sanidad. Y no me voy a meter en el terreno adulto porque creo que no es el tema de hoy, pero que se sepa y que quede ahí el mensaje que afecta al adulto. Afecta al cerebro del adulto porque el cerebro lo que necesita son retos y cuando no lo activamos, cuando no le damos retos, el cerebro deja de tener interés. Deterioro cognitivo leve, más riesgo de demencia. Y todo lo que tiene que ver con el efecto que ahora vamos a ver, a lo mejor no tanto en el contenido, porque como vamos a explicar ahora, pues efectivamente el adulto debería de tener más juicio crítico y por lo tanto a lo mejor no exponerse a ciertas cosas, pero bueno, eso también es discutible por cómo está diseñada la tecnología. Bueno, pues tenemos el propio efecto pantalla, que ahora explicamos lo que es, que eso afecta a cualquier edad, aunque es verdad que hay cosas que si afectan por desarrollo, pues a lo mejor afecta más al niño que al adulto. Entonces, ¿a qué me refiero con el efecto pantalla? Pues aquí hay dos cosas. Una es que hay un desplazamiento de tiempo. Eso lo que significa es que no nos hagan creer las tecnológicas ni nadie, ¿no? Ese mensaje de que somos multitarea, porque el ser humano no es multitarea, puede llegar a tener alternancia en la atención. Entonces lo que estoy haciendo es me conecto, me desconecto, me conecto, me desconecto. Si estoy trabajando y tengo el email abierto, pues me estoy conectando y desconectando, pero eso requiere un esfuerzo mental terrible y aparte va a hacer que tenga que retomar la tarea que he dejado abandonada y darme cuenta de dónde estoy, con lo que voy a tardar más. Entonces, no somos multitarea. Por lo tanto, donde tenemos la atención estamos y como el día es el que es, pues yo lo que aconsejaría a todo el mundo, independientemente de la edad que tenga, es que consulte su tiempo de pantalla y en qué usa ese tiempo de pantalla. Porque ahora viene la otra cosa, y es que como todo lo que vemos en la tecnología está diseñado desde el inicio y por defecto
para ser adictivo, para que te quedes. Y esto tiene que ver con que todo lo que te muestran, pues, es interesante para ti, que lo que sea interesante no significa que sea bueno. Si tú tienes un trastorno de la conducta alimentaria y todo lo que te sale relacionado con tu enfermedad, pues es interesante para ti en ese momento, pero parece que muy bueno no es. Y aparte, está diseñado para que se pierda la sensación de tiempo. Entonces, para saber cuánto tiempo se consume, solo hay una manera de hacerlo, que es mirarlo de Vale. forma objetiva. Y además, ver en qué lo usa. Porque a veces nos vamos saltando de un sitio a otro. Y entonces a lo mejor tú piensas que no pasas mucho tiempo en no sé qué tienda y resulta que pasas mucho tiempo en esa tienda. Y la única manera de saberlo y de tomar conciencia es comprobarlo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el tiempo que pasas en la pantalla, como no estás en otro sitio, no vas a estar ni con tus hijos, si eres una familia y vas a tener tiempo de calidad, pero es que además desplaza a todos los hábitos de vida saludables, al ejercicio físico, a la alimentación saludable, a las relaciones sociales cara a cara, al contacto con la naturaleza. Entonces, se habla del quinto hábito de vida saludable, que es la desconexión digital consciente, entendido consciente con que yo voy a tomar conciencia de qué uso tengo y realmente qué uso quiero tener y cómo lo voy a gestionar. Y ahora estoy hablando del adulto, porque es que si no me va a afectar en los hábitos de vida saludable y no tengo que explicar, bueno, creo que me ha faltado el sueño, no tengo que explicar qué pasa si todo eso se afecta, porque además la desconexión digital, si no se hace, es el único hábito de vida saludable que afecta a todos los demás. Porque yo puedo no hacer ejercicio físico y tener contacto con la naturaleza y comer saludable. Pero si paso mucho tiempo con la pantalla, no voy a tener el tiempo necesario para hacer lo otro. Por eso el efecto desplazamiento y el efecto pantalla. En el efecto pantalla hay otra cosa, que decíamos que había como dos cosas, que es que por el hecho de ser una pantalla y además tenerla cerca, no es lo mismo una pantalla de cine que tener un smartphone, hace que, por ejemplo, a nivel visual, el efecto sea distinto. Entonces, por el hecho de tener pantalla y luz azul, pues afecta a determinadas cosas de forma particular, como puede ser al sueño, como puede ser, por ejemplo, al ojo. Y luego está lo que tiene que ver con el contenido, que efectivamente no es lo mismo hacer un documento en una plataforma para hacer documentos que estar viendo pornografía. El problema es que, bueno, pues también se mandan mensajes muy ambiguos y, por ejemplo, cuando se habla del juicio, o sea, que a los niños hay que enseñarles juicio crítico, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, eso es como enseñarle a un niño de 3 años a que conduzca un Ferrari. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el niño de 3 años, por condición física, no va a llegar a los pedales, porque es pequeño. Pero es que además, si le da un Ferrari, tampoco va a saber lo que implica a nivel de riesgo conducir y además conducir un coche así, porque es un coche que tiene mucha potencia. Bueno, pues pasa un poco igual. Para tener juicio crítico es necesario dos cosas básicas, muchas más cosas, pero dos cosas básicas que el niño no tiene, que es desarrollo neurológico, si puede ser finalizado, porque necesitamos que la parte que regula el cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos aquí, que se termina de desarrollar, dice la neurociencia, a los 25 o 30 años, funcione bien, porque tiene que parar, tiene que saber gestionar el tiempo, tiene que saber gestionar las emociones. Y eso no ocurre en la etapa infanto-juvenil. Y luego tengo que tener un conocimiento profundo previo para poder ser crítico. Porque si no, ¿cómo voy a poder decidir si esto es adecuado o no? Si yo no tengo con qué compararlo. Entonces, por una razón de conocimiento y por una razón de neurodesarrollo, el niño no puede tener un juicio crítico. Entonces, a nivel de contenido, pues dependiendo del contenido que se consuma, pues hay mayor riesgo, ya que hablamos de la esfera mental, pero de síntomas de todo lo que os podéis imaginar y de patología. Es verdad que no es lo mismo un niño que previamente sea vulnerable, pongo un ejemplo, no es lo mismo una niña que tenga ya una anorexia y que esté consultando información relacionada con la imagen corporal, el cuerpo, los cosméticos, etcétera, que una niña que no lo tenga. Evidentemente la primera es más vulnerable, pero el problema es que como están expuestos a tal cantidad de tiempo y a tal cantidad de contenido sin poder contrastar esa información porque no tienen juicio crítico, hasta la que no tiene patología empieza a tener problemas, aunque a lo mejor no tenga patología. Y entonces empieza a tener la necesidad de usar cosméticos. Y estamos viendo niñas de 8 años con un problema que se llama cosmeticorexia, que es la adicción a los cosméticos, con 8 años.
Entonces, aquí se abre el boom de la parte mental, adicción a la pornografía, al contenido, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que desde el diseño, todo lo que consumimos está diseñado igual que una máquina tragaperras. Entonces, si tú no dejas a tu hijo en un bar echando monedas en una máquina tragaperras, ¿por qué lo dejas delante de un sistema que está diseñado exactamente igual para que se quede? Es terrible. Volvemos contigo, Belén. Uno de los mensajes más potentes de la campaña es que no es una prohibición, ¿no? Porque esto muchos padres, pues cuando le prohíben algo o se sienten como que les están dando una lección, no les interesa y salen huyendo. Entonces no es una prohibición, sino una protección. ¿Cómo se traslada esta idea a las familias y a los centros educativos? Bueno, lo primero que queremos trasladar es que aquí la industria se nos ha hecho creer que esto era bueno para nuestros hijos e hijas, ¿vale? Cuando es totalmente falso y María pues ya nos acaba de explicar algunos de los daños y de los riesgos a los que les expone, ¿vale? Entonces, aquí lo que pasa es que las familias se nos ha puesto en una situación imposible porque o les entregamos este dispositivo o parece que les vamos a alienar, ¿no? Entonces, pues lo que trasladamos es, oye, esto lo resolvemos, como ya hemos hablado, reduciendo esta presión social que tú sientes, porque parece que es lo correcto que hay que hacer. Y lo que intentamos es, primero, sensibilizar, ¿vale? Sensibilizar a las familias, pues hacemos webinars, intentamos en la medida de nuestras posibilidades dar alguna charla, eh, hacemos mucha comunicación para que las familias estén al tanto de qué noticias hay, porque es que están pasando unos dramas bárbaros todos los días, unas aberraciones tremendas. Cada día tenemos alguna noticia. Bueno, hay casos documentados de suicidios en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, es que hay una entidad que se llama, a ver si lo digo bien el nombre, pero bueno, es una entidad que se dedica a las víctimas de social media, a las víctimas de redes sociales, ¿de acuerdo? A poner demandas colectivas a las tecnológicas debido a las víctimas que hay mortales debido a las redes sociales y ya, como lo ha dicho María, a la inteligencia artificial, porque es que se está repitiendo la historia otra vez, ¿no? Hay un documental, Y ella ¿no? lo ha contado muy bien. Entonces, bueno, perdón. Perdona, que hay un documental a colación de lo que estabas diciendo, que el otro día lo vi, creo que está en Netflix, no sé, sobre esas denuncias, ¿no? De 5 familias Sí, a las grandes, o no, de varias familias a 5 grandes tecnológicas, sí, sí, hablando de que, bueno, pues habían fallecido algunos de sus hijos sí, a sí. consecuencia de todo esto. Sí, 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 pues hay muchos casos de suicidio y hay muchas personas ya haciendo mucho activismo, ¿vale? Pero es verdad que el tema en Estados Unidos hay mucha información sobre esto, ¿vale? Y se está trabajando mucho a nivel legal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, y también otra cosa, ¿vale? Y María lo ha mencionado, que esto también es un tema muy de el ejemplo que demos las personas mayores, ¿vale? Pero yo siempre intento trasladar el concepto de que, oye, la culpa nos la tenemos que quitar las familias, ¿vale? Porque se nos ha hecho creer una cosa, ahora tenemos conocimiento de... o sea, muchas familias entregaron el smartphone, nadie hace nada malo a sus hijos a propósito. Muchas familias entregaron el smartphone porque pensaban que era algo que estaba bien, ¿vale? Ahora, con la información de que disponemos, las familias nos tenemos que quitar la culpa, pero tenemos que admitir que tenemos una serie de responsabilidades, ¿vale? Y la responsabilidad aquí es ser asertivos y decir, oye, esto no lo pueden tener mis hijos, ¿de acuerdo? Entonces, pero es difícil, vamos a unirnos y crear un poquito de comunidad. Y otra cosa que me gustaría decir es que tampoco necesitamos que toda la clase se una y que piense igual que nosotros, ¿vale? Pero con que haya una serie de familias, pues 5, 7, 10, que lo hagan, eso hace que automáticamente el discurso de mamá, soy el único que no lo tiene, pues se anule. ¿De acuerdo? No, hijo, no eres el único que no lo tiene, hay 7 familias más en tu clase que han decidido no entregarlo. Y como ejemplo, si queréis, os pongo el caso de mi hijo, que cuando estaba en sexto de primaria, hicimos el pacto y de las 50 familias que éramos en sexto, 14 familias nos adherimos al pacto, ¿vale? Cuando llegaron a primero de la ESO, de esas 14 familias, ninguna había entregado el smartphone, pero había otras 10 que no se habían querido comprometer ni significar, y eso es muy comprensible y lo admitimos y no pasa nada, pero esas 10 familias no le habían entregado el smartphone a sus hijos tampoco, porque habían visto cómo esas 14
la ayudaban a reducir esa presión social de la que hablamos, ¿vale? Y actualmente conviven la mitad con smartphone, la mitad sin smartphone. Y bueno, yo creo que esto al final ha contribuido también a que quienes hayan decidido entregar el smartphone, pues intenten, bueno, pues controlar mucho más el uso, las horas, estar más pendiente de los mensajes y de los contenidos que están viendo sus hijos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, Yo creo que, me he ido claro, un poco por las ramas. no, pero bien, bien, Pero, porque me sirve para comentarte mi caso. Yo vivo en Cantabria y mi hija va al instituto en Cabezón de la Sal. Bueno, no es un Madrid, es un sitio rural, se puede decir, aunque Cabezón ya tiene, bueno, pues 8.000 habitantes o así. De la clase de mi hija solo hay dos que no tienen móvil y una a la expectativa de tenerlo en Navidades. Entonces, no es fácil porque no sabes ya de quién tirar. Sí que es verdad que hay otros padres que normalmente son de fuera, la verdad, que tienen hijos más pequeños y que con ellos sí que sin saber lo del pacto, sí que estábamos como empezando a nosotros claro, también reunirnos para decir, oye, por lo menos que haya un ambiente sin móviles. Aunque cada niño tenga una edad, ¿no? Pero que sepa mi hija que hay otros niños que tampoco lo van a tener. exacto. Entonces es difícil. Yo ahí te diría que para tu hija, por ejemplo, pues que hables con las familias de su clase y que les pidas, por favor, que tengan en cuenta y que le digan a sus hijos que a tu hija no la dejen fuera de planes por no mandarle un WhatsApp, ¿vale? Oye, me podéis mandar un Claro. WhatsApp a mí, que soy su madre, o podemos establecer pues otras medidas, como había dicho María anteriormente, Claro, ¿vale? es que mira, gracias Pues a la página web que tiene varios recursos y todas las cosas que subís a Instagram y demás, porque bueno, hay que recordar, porque mucha gente puede vernos y decir, claro, pero mira, que están en contra de las tecnologías, pero están usándolas para esto, pero claro, no tiene nada que ver. Tú puedes no, hacer un uso responsable de las redes sociales. Yo, de hecho, soy locutora online y me dedico a colgar mis contenidos de trabajo en las redes sociales y luego desconecto y ya está. Y no quiero que claro, mi hija vea esto, pero con mi hija a veces también la grabo cuando tiene un trabajo o cosas que estén relacionadas que tengan una causa justificada, ¿no? claro. No tiene nada que ver y no estamos en contra de las tecnológicas, No o sea, somos no somos antitecnología. anti-tecnología, mejor Yo dicho. uso la inteligencia artificial en mi trabajo. Me encanta tener esta conversación contigo por Zoom, porque si no, no la podríamos tener. O sea, Eso es. yo uso tecnología muchas horas al día, porque es parte de mi trabajo. Puedo hacer un uso más o menos razonable, que tampoco voy a hacer un uso bueno, porque en el fondo está todo preparado para crear ese enganche, ¿no? Pero claro, pensar que nuestros hijos e hijas pueden hacer un uso medio responsable, a nosotros nos da la risa, vamos, Es difícil. francamente. Y a María supongo que más, Sí, yo lo que te iba a conocer comentar, el... como un último apunte, es el tema de un recurso que descubrí en vuestro Instagram, que es que hagas un WhatsApp para que tu hija no se quede descolgada de otros planes en tu móvil, que tú puedas leer todo. Yo ya le he dicho a ella, digo, yo te voy a hacer un WhatsApp, aunque luego me he enterado que recomiendan a partir de los 13, pero bueno, ella tiene 12 y digo, mira, pues nos hemos saltado un año porque esto no lo sabía yo, si no a lo mejor tampoco lo hago, pero bueno. El caso es que ella tiene tres amigas ahí con las que pues habla del colegio y tal. Yo le he dicho que yo no lo voy a leer todo, pero que sepa que cualquier cosa puedo leerlo. O Claro, sea, porque está en exacto. mi móvil. Entonces, bueno, pues ella tienen un grupo de WhatsApp en clase, parece ser, de 6 o 8 niños. La incluyeron sin pedirle permiso y la sacamos de ahí. Le dijimos, mira, no, porque es que esto se lía. Si ya la liamos los mayores, a veces con los grupos, que dices cosas que no tienes que decir o que se interpretan de otra manera, los niños no saben. Y de hecho es que lo vi claramente porque vi dos líneas de conversación y dije, lo siento, son muy majos, me caen todos muy bien, pero no están preparados. Entonces te vamos a sacar de ahí, diles que amablemente, pues que te lo digan por privado, lo que quieran, pero que en grupo no, porque se lían mucho las cosas. Y bueno, pues gracias a eso, a ese recurso que tenéis ahí en Asociación de Adolescencia Libre de Móviles, pues sí que le he introducido un poco en esa red para que no esté apartada socialmente. Pero María, que no quería... tiene uso ni acceso a redes sociales, ni nada por el estilo, ni hace Claro, scroll, ni nada de lo que hacen muchos que tienen el smartphone en su mano, que es lo que haríamos todos con esa edad. En realidad ellos no tienen la todo. culpa. Es lo que hacemos, es Sí, lo que hacemos. Por apuntar algunas de las cosas que habéis dicho. No es que seamos antitecnología, ¿vale? Y voy a leer un párrafo del libro porque creo que no lo puede expresar mejor. En los medios digitales no vale todo.
hay aspectos que deberían estar regulados y para según qué dispositivo y qué contenido hay que señalar con toda claridad que son inadecuados para ciertas edades. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que la tecnología se podría diseñar de otra manera. Es decir, si al paciente que yo tengo en la consulta, a la paciente, porque suelen ser más chicas, que tiene una anorexia nerviosa, en vez de seguir mostrándole contenido relacionado con su enfermedad, hiciera una comunicación, no sé, a su centro de salud o a su centro de referencia diciendo, oye, creo que esta persona puede estar en riesgo y lo mismo hay que llamarla y ver qué es lo que está pasando porque está consumiendo contenido extraño. Quiero decir que yo no estoy en contra de la tecnología, claro que no, pero es que creo que ahora sí estoy en contra de la tecnología, pero no porque esté en contra de la tecnología, sino porque creo que se está diseñando tan mal que realmente hay pocas herramientas que crea que realmente merecen la pena. A lo mejor esto sí, porque si no, no podríamos estar haciendo esto, pero por ejemplo, las redes sociales creo que no. Y luego, por ejemplo, en servicios de mensajería instantánea, que no nos vendan la moto, que se pueden también tener en cuenta de alguna manera como la moderación del contenido sin ser invasivo y que determinadas cosas, no sé, que de repente te salte en la red social y te diga, creo que no estás tratando bien al otro. Igual deberías de pensar qué estás haciendo. Pero es que no ese es el interés. No, El interés es al es que revés, ¿no? el interés, no, fíjate, el interés es que pases el máximo tiempo posible ahí, porque el verdadero negocio de las empresas tecnológicas es vender tus datos. Entonces, cuanto más tiempo estés ahí, más datos tienen tuyos y te convierte en un producto más interesante para ellos. Pero en realidad les da igual que para que te quedes, que ese es el problema, estés consumiendo porno y tengas 3 años o tengas una depresión grave y seas una adulta y estés viendo cómo suicidarte, es que les da igual, ese es el problema. Entonces, yo sí que digo ahora que estoy en contra de la tecnología tal y como está diseñada. Pero explico por qué, porque creo que se podría diseñar de otra manera, ¿no? Y cuando hablamos de estos ejemplos, yo creo que se entiende. Luego había hablado de prohibición. Yo creo que aquí también hay un poco de confusión y tenemos que decirle a los padres que tampoco pasa nada por prohibir. La prohibición, o si queréis decir el no, esto no, forma parte de la tarea educativa porque hay cosas que tenemos claros que esto no. No vamos a dejar a un niño de 2 años que meta los dedos en el enchufe y el niño se va a enfadar, claro que se va a enfadar porque está explorando, le parece súper atractivo que haya algo que tiene 2 agujeros, que además es oscuro y que lo que llama la atención es que, jo, mis dedos caben, ¿por qué no voy a meter los dedos en el enchufe? Porque ellos no saben, ahora ya los enchufes tienen un doble sistema de seguridad y es muy difícil que a no ser que metas una horquilla, que también lo hay, los que son muy exploradoras, muy exploradores, no te va a dar la corriente, pero nadie dejaría que su hijo metiera los dedos en los enchufes. Entonces, creo que tenemos que dejar de ser políticamente correctos y entender que la tarea educativa de nuestros hijos vamos a tener que decir Sí, no. Y cuando digamos que no, nuestros hijos van a tener todo el derecho a enfadarse, porque si ellos quieren otra cosa, pues se van a poner enfadados. Y que nuestra función en ese momento es mantener el tipo y entender que se han enfadado porque tú le estás poniendo un límite, pero que se pueden enfadar todo lo que quieran porque no es no. Porque si no hablamos de esto, los padres ya empiezan a dudar pero entonces, ¿cómo lo hago? Como si hay algo que tú piensas que a tu hijo no le viene bien, dile no, que no pasa nada. Si puedes, explícaselo, pero cuando esté tranquilo y darle razones para que él pueda entender por qué, pero dentro de la tarea educativa de los padres no nos podemos olvidar que está la prohibición y el no, porque si no, tenemos un problema. Luego, creo que estamos poniendo mucho el foco en el niño y en el adolescente, que por supuesto tiene que ser así porque es el más desprotegido. Creo que también a veces nos olvidamos de otra parte de la población que también está muy desprotegida, que es el anciano, y se habla poco de esa parte, y que ahí el problema que hay sobre todo es que como no tienen acceso, o no es que no tengan acceso, es que algunos no quieren. Tenemos lo contrario que en la infancia y en la adolescencia, hay cosas que ya no pueden hacer, como una transferencia bancaria, porque ya en el banco físico no te la hacen. Mm. Entonces creo que también tenemos que reflexionar sobre esa otra parte de la población que está siendo excluida y que también es tremendamente vulnerable. Luego, en cómo materializar esto, yo que llevo tanto tiempo intentando, yo he dado clases no, talleres en centros educativos. Bueno, yo he dado
muchas cosas en muchos sitios, siempre que el tiempo me lo permita. Pero me he dado cuenta que para concienciar a los padres, para concienciar al adulto, ya no hablo solo de padres, hablo de adultos, creo que ir a los coles no sé si es el mejor lugar, porque muchas veces a las escuelas de familia van los que saben, los concienciados. Mm. Los que no están concienciados no interpretan el colegio como un lugar real para estar como adulto. Es el Mm. lugar de sus hijos. Y yo creo que deberíamos de dar el salto a la empresa, al lugar donde realmente está el adulto. Y lo que tendríamos que tratar es de convencer a las empresas de que hacer esto, a lo mejor a la empresa no le podemos vender que va a mejorar la salud, o sí, no lo sé, ya cada vez hay más empresas que están dispuestas a velar por el bienestar de sus trabajadores, pero incluso podemos hablar de rentabilidad del trabajo, de eficiencia en el trabajo, de eficacia en el trabajo. Y simplemente el tomar conciencia del tiempo, y eso yo lo veo porque yo ya cuando doy charlas, yo empiezo diciendo que yo vengo a regalar tiempo, ¿no? Y la gente se me queda mirando como diciendo, ¿esta qué está hablando? Y hago sacar los móviles, hago ver el tiempo propio de pantalla y hay gente que pega gritos, no lo de... Sí. Es súper frecuente porque no hay conciencia, porque está diseñado así para que te quedes, por parte de los adultos de la cantidad de tiempo que se pasa, incluso a veces Sí, de, sí. madre mía, ¿cómo he podido pasar tanto tiempo en esta aplicación? Pero si yo creía que ya no la utilizaba. Bueno, porque voy saltando de una cosa a otra. Y esto me ayuda a hablar de algo que es esencial, y es que tu hijo no pone los pies en la mesa cuando come, porque en casa desde siempre no se han puesto los pies en la mesa, y porque si un día se le ocurre poner los pies en la mesa, le va a decir, hijo mío, cuando comemos, pues los pies no es muy higiénico, ¿no? Que los pongas en la mesa. Te pediría, por favor, que quites los pies de la mesa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay cosas que a los niños no hay que explicárselas. Los niños lo interiorizan a través del ejemplo y a través de la educación coherente. ¿A qué me refiero con esto? Porque si tú a un niño le dices, yo utilizo siempre la misma frase porque me parece muy gráfica, que te he dicho que no me grites, ¿no? Pues tú lo que le estás diciendo a tu hijo, porque estás lanzando un mensaje verbal y un mensaje no verbal incoherente, como el niño no es verbal, es decir, el niño de todo el mensaje que le lanzamos, que a veces los adultos nos embrayamos en dar unas explicaciones que se han perdido la segunda palabra, lo importante es lo que haces. Entonces, va a ser muy difícil que tú le puedas explicar a tu hijo lo preocupado que estoy de todo lo que está pasando con esto, si todo el rato estás con eso. O es muy difícil que tú traslades a tu hijo que no se lleve el móvil a la cama si tú te lo llevas todas las noches a la cama. Entonces, tenemos que poner el foco en los adultos, porque va a ser el adulto concienciado el que va a trasladar esto a la familia. Es verdad que existe la concienciación inversa. El niño que se trabaja bien, lo que pasa que aquí podríamos abrir otro melón, que es que no sé si en los centros escolares no interesa, lo voy a dejar ahí en punto suspensivo. Bueno, pues no se está trabajando esto bien. Entonces, hay niños que sí y hay centros que sí, pero hay muchos que no. Entonces, va a ser difícil que se pueda hacer una concienciación inversa, que es, por ejemplo, lo que ha pasado a veces con el tabaco, Ujú. que se habla tanto de que el tabaco es malo y además se habla a nivel social y además está prohibido en los lugares públicos y además voy al cole y me explican que el tabaco es malo, que entonces cuando llego a casa y veo que mi padre fuma, pues le estoy diciendo todo el rato que el tabaco es malo. Entonces, independiente de que mi padre fume, pues hay un mensaje que me está llegando a mí y entonces voy a intentar que mi padre no fume. Por eso, la labor, cuando hablamos del adulto, el adulto responsable, no estamos hablando del adulto solo como padre o madre, estamos hablando del adulto como figura protectora a la infancia, que aquí incluimos al cole, a la vecina del quinto, a los padres, a las madres, a los sistemas de protección, a Fiscalía de Menores, a los legisladores, y debería también entrar las tecnológicas, porque también deberían de tener protección hacia la infancia, porque la protección a la infancia debería ser desde el diseño y por defecto en todo, porque nos estamos jugando mucho. Entonces, desde ese ejemplo que damos el adulto, entendido adulto como algo genérico, ¿no? Por eso lo de quitar la culpabilidad de la familia, no, 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 si las familias hacemos muchas veces lo que podemos, si el problema es que no podemos más. Y ya lo que nos quedaba encima de esto. No tenemos conciliación, cada vez el nivel de vida está más alto, necesitamos trabajar más para tener el mismo nivel de vida. Y bueno, y me voy a callar, ¿no? Porque entonces yo me vuelvo reivindicativa en otro ámbito y no quiero tampoco, porque no es el motivo
del podcast, pero no sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es decir, demasiado complicado está siendo la educación a nuestros hijos por muchas cosas, porque hemos perdido la tribu, porque muchas personas vivimos fuera o alejadas de nuestras familias, porque la conciliación es muy complicada, bueno, por muchas razones, que es verdad bueno, que como nos han vendido también el otro mensaje, pues pensábamos que ahí íbamos a obtener el que nuestro niño aprendiera inglés si fuera bilingüe, pero da la casualidad de que no. Entonces, de esa toma de conciencia del adulto, puesto que a la inversa, de momento es bastante complicado porque sigue habiendo muchos mensajes ambiguos, desde ahí es de donde hay que educar. Y ese es el objetivo del Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría. Es, uno, que el adulto tome conciencia, cómo, midiendo su tiempo objetivo, y que sepa en qué está usando ese tiempo. Que los adultos responsables de esos niños, que hay muchos tipos de familias, hay familias disgregadas porque los padres están separados y en realidad el niño tiene dos familias, ¿no? Porque papá ya ha hecho su vida y mamá también. Hay familias monoparentales, hay familias que viven a caballo entre sus padres y sus abuelos. Bueno, hay diversidad. Bueno, pues todos los adultos responsables de esos hijos se tendrán que sentar en una mesa, revisar el plan digital familiar y decidir qué van a cumplir ellos, los adultos. Mm. Porque el plan digital familiar, a diferencia del contrato, no está hecho para que los niños lo sigan. Está hecho para que los adultos lo hagan y mediante el ejemplo puedan trasladar los mensajes a su hijo. Porque cuando se pone un soporte en el carrito a un niño de 8 meses, el niño no decide. Mm. Es así. Entonces, el ejemplo y que entienda también el adulto, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Lo peligroso que puede llegar a ser, pero no por nada, ¿no? No es que la tecnología, sino que está diseñada de una manera en la actualidad que es perversa, porque como el único objetivo Perverso. son nuestros datos y monetizarlos, pues a costa de eso son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, pues habrá cosas que sí y que son más inocuas, pero en general van dirigidas a ese nivel. Al final, muchas familias piensan que, bueno, pues que dejando a sus niños y niñas en las pantallas, pues van a poder conciliar mejor, ¿vale? Eso, como dicen los niños ahora, no te renta, ¿vale? O sea, el introducir la pantalla porque no tienes tiempo y porque eres una persona muy ocupada, pensando, o sea, el famoso chupete digital, ¿vale? Y yo entiendo que hay familias que tienen una situación muy complicada, pero ese tipo de familias antes lo que hacía era dejar a los niños en la calle, ¿vale? Pero ahora les estamos sobreprotegiendo en el mundo real, no les dejamos salir a la calle y les dejamos esta tecnología pensando que están seguros, cuando es donde peor están. Eso Entonces, es. por darle una pantalla no va a estar mejor el niño ni vas a estar mejor tú, porque es un elemento tan disruptivo. Y bueno, hay expertos en la conducta adictiva que hablan de la cocaína del siglo XXI. Mm. Pero ¿De sin acuerdo? embargo, Porque es así, pero no se percibe todavía como lo que ha comentado antes María del tabaco. Es decir, como no es como es todo nuevo, todavía se percibe como algo, como que puedes aprender muchas cosas, como que son oportunidades que si no estás ahí te pierdes. Yo creo Por que no es ejemplo, tanto porque sea nuevo o no, mm, sino porque el marketing de las tecnológicas ha hecho muy bien su es trabajo. brutal, Y eso sí, lo deberíamos de aprender, ¿no? A la inversa para claro, hacer sí, nuestro marketing bien. Entonces, combatir los mensajes de las empresas tecnológicas realmente es muy complejo. muy Y como complicado. lleva calando tanto tiempo, pues ha habido términos como salud digital o bienestar digital Bienestar digital. o no sé, competencias digitales que todos utilizamos muchas veces y que no sabemos la perversión de esos mismos términos, porque realmente no estamos diciendo lo que queremos decir. Entonces, bueno, es que creo que es difícil porque es lo que decía al principio, incluso muchas familias concienciadas, y eso lo veo todos los días en la consulta, a veces te preguntan, pero no va a ser perjudicial que se lo quite, porque lo voy a aislar, porque voy a hacer que no tenga Duolingo, porque voy a hacer que no, ¿no? Y cuando empiezas a desmontar cada cosa, empiezan a entender. Y es que al final, hablabais de la adicción a la cocaína. Eh, bueno, tenemos un poco a nivel de adicción, ¿no? Lo que sería la adicción con sustancias y la adicción sin sustancias, que llamamos adicción comportamental. Y la adicción comportamental, el problema que tiene es que hay dos variables que son tremendamente importantes, que es el espacio y el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú eres adicto al bingo, eres ludópata, pero específicamente de bingo,
Antes tenías que esperar a que abrieran el bingo, tenías que esperar a que tuvieras dinero para ir al bingo, tenías que, a lo mejor si ya te habían visto muchas veces, eran los propios los del bingo los que te decían, hombre, Pepito, Juanita, a lo mejor deberías de plantearte si hoy no entrar en el bingo. ¿Qué pasa ahora? Que no hay espacio ni tiempo porque lo llevamos en el bolsillo. Mm. Incluso no hace falta que tengas dinero porque las empresas saben que si yo hago algo parecido a un bingo y el niño tiene 5 años, cuando tenga 12 o 20 se va a ir a gastar dinero al bingo. Pero he trabajado durante todo ese tiempo para generar esos circuitos cerebrales que hacen que el bingo para esa persona o esa manera de gestionar emocionalmente, porque al final estamos hablando de esto, sea a través del bingo. Sí, como por Eh, ejemplo el Duolingo, que estaba alguien de vosotras dos mencionándolo. El bueno, Duolingo es que está muy bien porque aprendes idiomas y está la gente no, no está emocionada, bien. te dan recompensas y claro, es como una Claro, especie no de está bien. tragaperras. No, claro, no está bien porque todos los sistemas de aprendizaje que están a través de los medios digitales se han dado cuenta que si utilizan solo medios de aprendizaje y no utilizan recompensas inmediatas, te interesa igual que si te tienes que esforzar a aprender algo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues vamos a meterle recompensas inmediatas, porque al final lo último que también le interesa a esa plataforma, más allá de que aprendas X cosa, es vender tus datos. Entonces, lo que quieres es que estés. Entonces, todo aquello que tenga recompensa inmediata, y el problema es que ahora todo tiene recompensa inmediata, y me voy a algo que a lo mejor no habéis pensado nunca. No habéis pensado cuando hay, por ejemplo, algo que ha ocurrido que nos tiene atados en vilo. Voy a poner un ejemplo, bueno, que a mí me pasa y yo tuve que desconectar, como desconecté la pandemia en su momento, que fue el tema de la Dana. Además, a mí me pasó algo, bueno, me pasó en los dos sentidos lo mismo, y es que cuando fue la primera ola de la Del pandemia, COVID. yo estaba en La Paz, en el Hospital La Paz, y yo fui primera línea de un día para otro, siendo pediatra en la urgencia de adultos sin mascarilla. Pero, por ejemplo, cuando fue la Dana, contactaron con, bueno, pues con sociedades científicas de diferentes etapas para que intentáramos apoyar a diferentes grupos etarios, ¿no? Pues para sobrellevar todo lo que estaba pasando. Y yo me vi otra vez en primera línea de batalla llamada online, porque no había manera de llegar allí. Yo llegó un momento en el que yo decía, ¿por qué las noticias están en scrolling infinito? ¿Por qué las tienen que actualizar cada 20 segundos? Mm. Porque llegó un momento en el que dije, pues me desconecto, porque tampoco estaba recibiendo información tan relevante para mí, pero como era algo que a mí me estaba preocupando mucho en ese momento y además me sentía en la obligación, en cierta manera, de estar informada porque estaba ayudando de otra forma, me vi en una situación en la que dije, es que hasta las noticias son adictivas. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje alto y claro de, oye, que la tecnología se podría diseñar de otra manera y nos podría ayudar de otra forma. Mm. Y ahí, oye, que si alguien me llama y quiere saber lo que opino, porque también sé de neurociencia y sé de neurodesarrollo, qué cosas nos podrían ayudar, que estoy abierta, pero que desde luego así como lo se está haciendo ahora, no. No. Y para mí, la tecnología sí que es peligrosa, sí que es mala, Mm. sí que habría que prohibirla, Pues pero por sí. ley. Sí, sí, sí. De hecho, quería hablaros de algo que yo veo, ¿no? Como profana totalmente en la materia, pero bueno, que al final, pues ves cómo se comportan los niños que tienen móvil y demás, ¿no? Hay niños pequeños, muy pequeños, con móviles, porque estamos hablando de adolescencia, pero hay niños muy, muy, muy a muy temprana edad que están ya viendo pantallas, jugando a videojuegos con YouTubes, con tal, puede que tengan control parental, pero vamos, no me parece ni bien. Y los niños, esos que están jugando y que están mirando YouTubes desde muy pequeños, están tan sobreestimulados, que no hemos hablado mucho de eso, que luego ya no les interesa el juego simbólico. Mi hija, por ejemplo, hasta, bueno, hace semanas, hace mucho que no la veo, pero ha estado jugando con los Playmobil con 12 años. Yo creo que ella y otros un par de niños de por aquí son los únicos que yo conozco de toda la red que puedo tener aquí en Madrid y en sitios donde conocemos gente. Cuando tú estás sobreestimulado
y estás jugando a cosas de matar o cosas espectaculares con muchos efectos especiales, jugar con un muñequito, que como esto es un ejemplo, pero o jugar en la calle haciendo el esfuerzo de crear tú tus propios mundos, eso no les vale. Eso, esos niños que ya están ahí, sabemos que son los que no pueden jugar con mi hija a los Playmobil, porque se aburren, porque les parece un rollo, porque no entienden cómo es el proceso lento de tener que ordenar unos muñequitos y jugar con ellos con tu imaginación solamente, ¿no? Bueno, es un tema que va mucho más allá de eso. A ver, a nivel de neurodesarrollo, cada persona tiene una capacidad genética, que es un poco como tu techo de cristal, pero para llegar a ese techo tienes que recibir la estimulación que necesita el cerebro para desarrollar todas las habilidades que conocemos, y además el neurodesarrollo tiene una característica y es que tiene etapas críticas, que son sobre todo los 3 4 años primeros de vida y la etapa adolescente. Entendido la adolescencia sobre todo de los 10 20 25 años. Y además tiene otra característica, y es que las cosas tienen que ocurrir en un tiempo determinado. Sabemos que luego se pueden adquirir, pero la adquisición va a ser diferente, no va a ser tan eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el estímulo que siempre vamos a recibir de la vida real va a ser mucho más enriquecedor que el estímulo que vamos a recibir a través de la pantalla. Y voy a poner un ejemplo y siempre pongo el mismo, pero es que creo que es súper gráfico. Si tú pones a un niño de 2 años a hacer una torre en la pantalla, el niño lo único que va a hacer es así. Si tú pones a un niño de esa edad a hacer una torre en el suelo, bueno, lo primero es que solo no se va a quedar. Entonces, va a tener que tener a alguien enfrente que le parezca atractivo, que interaccione con él, con lo que lleva a haber interacción social, y además tiene la tridimensionalidad, tiene tacto, tiene temperatura, color, además va a amontonar unas sobre otras, y luego los que hemos tenido niños de esta edad sabemos que una de las cosas que más les puede gustar es una vez que han hecho la torre, destrozarla, porque es otra manera de explorar. Y cuando destrozo la torre, hay que ir a por las piezas, con lo que me voy a tener que desplazar. Entonces, en un mismo juego, a nivel real, el estímulo, estoy estimulando todas las áreas cerebrales que son importantes en esa edad, que es la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, el lenguaje, la interacción social, la reciprocidad, el apego y el vínculo. Puedo seguir diciendo cosas. Mm, Eso con la pantalla no pasa. Y el claramente. problema es que si ese niño no aprende eso en esa etapa, aunque lo aprenda posteriormente, va a ser más pobre. ¿Por qué? Porque en esas etapas críticas lo que estamos generando es carreteras nuevas. Estamos generando circuitos neuronales nuevos. Luego llega una edad, cuando se termina de desarrollar el cerebro, dice que la neurociencia en torno a los 30 años, ya dejamos de crear carreteras nuevas. Ya hay plasticidad neuronal y podemos seguir aprendiendo cosas, y esa es la razón de por qué al adulto le cuesta mucho más aprender que al niño, pero voy a tener que aprender como desaprendiendo algo. Hay un experimento muy chulo que esto lo explica muy bien, que es que le dan una bicicleta a un adulto y a un niño que ya sabían montar en bicicleta previamente, pero que el manillar está al contrario. Entonces, que para ir a la derecha tú tienes que girar a la izquierda el manillar y al contrario. Bueno, pues el niño en 3 semanas ha aprendido a manejar la bicicleta de la otra manera y el adulto tarda cerca de 4 meses. Pero no porque sea torpe, sino porque se le tiene que olvidar montar en bicicleta de la forma Mm, previa y aprender esa nueva forma. Y luego hacen el experimento de darle una bicicleta normal y ver qué pasa. Bueno, pues el niño en horas, un niño de 5 o 6 años, vuelve otra vez a manejar la bicicleta normal, y además si intercala, no se cae porque sabe manejar las dos bicicletas, y el adulto vuelve a tardar otros 6 meses en aprender a manejar la bicicleta normal. mm, Y si intercala, se cae. Es decir, si está en la bicicleta normal y prueba la otra, se cae. Y si está en la otra y prueba la normal, se cae. Porque tiene que reaprender. Entonces, con esto lo que quiero poner sobre la mesa es, ¿somos conscientes de la ventana de oportunidad que perdemos mm, cuando hacemos esto? Porque ya no es solo el tema de la hiperestimulación, que bueno, que más que hiperestimulación, yo creo que también está mal llamado, es una hipoestimulación cerebral brutal, sino que nos damos cuenta lo que estamos haciendo. A nivel de consulta terminamos viendo niños con trastornos del neurodesarrollo en múltiples áreas, que cuando preguntan y hay pantalla y las quita,
la mayoría de los niños mejoran si no tienen un trastorno del espectro autista. Pero nunca vamos a saber o nunca vamos a poder responder a la pregunta de si no hubiera tenido pantalla, ¿hubiera llegado a ese nivel o tendremos un nivel superior porque tiene una capacidad genética más alta? Pues eso no lo vamos a poder responder nunca. ¿Tenemos datos o tienes datos tú entre adolescentes o niños que nunca han tenido contacto con smartphones y otros que sí llegan a la consulta y ves las diferencias? Bueno, no, y hay estudios científicos. Por eso la Mm. recomendación de la Asociación Española de Pediatría ha sido que de 0 a 6 años, puesto que es una ventana o sea, de oportunidad para el neurodesarrollo increíble, es que no hay un tiempo seguro. La recomendación sería que no se usase en pantalla. Luego, desde los 12 años en adelante, el problema es que ya en el adulto se sabe que es verdad que no es lo mismo usar una pantalla con estimulación cognitiva, me refiero a que no es lo mismo hacer un documento en Word, para que nos entendamos, que estar viendo vídeos en scrolling infinito, pero que no debería de hacerse un uso mayor de 2 horas. Entonces, si el adulto no debería ser mayor de 2 horas, pues bueno, en algún sitio teníamos que poner lo de no mayor de 2 horas. Y luego hay una ventana intermedia que no es que haya un neurodesarrollo menos importante, sino que simplemente el cerebro sigue desarrollándose, pero mucho más lento, por eso no le llamamos ventana de oportunidad, que sería de los 4 o 5 años a los 10 12 años. Y claro, y si hemos dicho que por debajo de los 6 no, y ahí lo tenemos clarísimo, porque es que ahí perder un minuto es perder muchísimo. Mm. Y que a partir de los 12 dos, pues dijimos, pues bueno, pues como tenemos que poner algo, pues pondremos 1 hora. Pero ¿de qué nos daba ganas? De decir, oye, menores de 18, por favor, evitar las pantallas en la medida de lo posible. Y sobre todo, evitar las pantallas que sean portátiles. Porque está claro que un niño muy hábil se puede llevar el ordenador de sobremesa al baño, pero es complicado. Mm. Pero cuanto más portabilidad tenga un dispositivo, más difícil es que se lleve la pantalla del cine, más difícil que se lleve la televisión. Mm. Ya con la tableta empieza a ser más fácil, pero es que con el teléfono inteligente lo llevan en el bolsillo y se lo pueden llevar a cualquier parte. Entonces, Sí, al aumentar la portabilidad, aumenta la probabilidad de tener más tiempo de uso. Y exacto. eso nos pasa a todos. Sí, 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 sí. Quería hacerle una pregunta a Belén. ¿Qué hacemos cuando ya un niño tiene móvil? ¿Cómo les decís a las familias que eso se puede revertir? O ya no se puede revertir, porque a mí me parece difícil, muy difícil, ¿no? Porque niños que tengo yo a mi alrededor que ya tienen móviles son a priori casos perdidos, pobrecillos, pero se les ve que es muy difícil arrancarles eso. Claro, yo ¿Tenéis, no tenéis sé. casos? No, a ver, Yo, realmente ahora María, yo creo que María va a dar mejor datos. En esto sí que quiero aclarar que nosotros estamos muy centrados en lo que es el principio de precaución, ¿vale? Que lo ha mencionado María anteriormente, y esto, a diferencia de la industria farmacéutica o de la industria de cualquier tipo, que antes de poner un producto en el mercado tiene que pasar una serie de controles, aquí estamos con esta fascinación que nos produce la tecnología, es como que dejamos que llegue, que entre hasta la cocina sin ningún tipo de preguntar, sin preguntarnos, oye, ¿de verdad esto es útil, es positivo o hace daño? Porque es que realmente nos está costando admitir que es que esto está haciendo daño y que no se lo podemos dar, ¿vale? Entonces, bueno. Y aparte de esa pregunta, quiero que nos contestes también qué decirle a los padres que creen que su hijo puede estar en los dos mundos, que puede compaginar perfectamente su juego simbólico o su juego deportivo de fuera con tener un teléfono móvil, porque hay muchos padres que se autoengañan un poco y te dicen, no, no, pero si es que mi hijo casi no lo mira, él lo tiene ahí, pero es solo, ¿verdad? Mira, se ríe Belén porque ya conoce ese tipo de padres, ¿no? Mucha gente piensa que son los otros, que son los que hacen mal uso del móvil, son los otros, no su hijo, por supuesto, que no mira ni porno, ni mira cosas que no debe y todo con una dosificación. Eso hay muchísimos padres que lo piensan. Y he leído, por cierto, en Adolescencia Libre de Móviles, que el 90% de los padres no sabe que el 90% de sus hijos está mirando porno, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un tema también para comentar. en lo del tema de qué hacer cuando ya tienes móvil, voy a ser muy bestia. ¿Tú qué harías si pillas a tu hijo con una raya de coca? Y me voy ahí por una razón. ¿Por qué tenemos tanto miedo
a prohibir o a decir que no. Volvemos otra vez a lo que hemos hablado antes. Voy a usar unas palabras de Fran Villar que me encantaron. Fran Villar es un psiquiatra que trabaja en Barcelona y que sabe mucho de adicciones comportamentales y de suicidio y lo explica fenomenal. Vamos a ver, si tú estás pensando en quitarle el móvil a tu hijo es porque piensas que tu hijo tiene un problema. Entonces, ¿por qué no te atreves a quitárselo? Pues no te atreves a quitárselo porque piensas que tu hijo la va a liar parda, pero es que tu hijo la va a liar parda siempre que haga algo que él no quiere. Entonces, si le vieses con una raya de coca lo tendrías claro, pero parece que con el móvil no lo tenemos tan claro. Entonces, él explica una cosa que me pareció muy gráfica y decía, mira, tienes dos opciones. Una es, si no te importa que se líe muy parda, muy parda, muy parda, lo que tienes que hacer es llegar a casa y decirle, hijo, entrégame el móvil porque creo que tú ahora mismo no estás capacitado para usarlo y se lo quita. Entonces se va a liar muy parda, muy parda, muy parda durante un tiempo. Tu hijo va a estar súper enfadado contigo durante un tiempo, pero se le va a pasar el enfado. Y luego, si eres capaz de explicarle el por qué, pues mira qué bien. Y si no quieres tener tanto problema, lo que puedes hacer es que mientras duerme, tú le quitas el teléfono, lo tiras lo más lejos que puedas, o lo destruyes, o le pegas un mazazo con un martillo, lo que quieras, y cuando se despierte y pregunte por el móvil, le diga, pues no sé qué ha pasado con tu móvil, la verdad, pues a lo mejor es que no te acuerdas dónde lo dejaste ayer. Ahí, bueno, solo por no ponerme tan bestia como María, y estoy totalmente de acuerdo con ella, o sea, pero igual podemos tener una serie de pautas en casa que las apliquemos primero los mayores, que es el smartphone no se usa ni en el baño ni en el Pero no, dormitorio, por supuesto, Belén, por supuesto, pero es que estamos hablando de que tú ya piensas que hay totalmente, un problema. totalmente, totalmente. Porque si estás pensando que le quieres quitar el teléfono a tu hijo, no es porque piensas que puede y entonces lo que vas a hacer es ayudarle a gestionarlo. Es que por lo que sea, Ya estás sabes que no pensando, puede. claro. Entonces, Sí, si sí, piensas que no puede, lo que hay que hacer es quitarlo. sí, Y eso lo tenemos que tener muy claro. totalmente. Y luego, y voy rápidamente, a los padres que piensan que, bueno, pues que se puede convivir o yo no lo llamaría así, sino que no es tan nocivo o que no produce tanta repercusión, yo le haría la reflexión que hemos hecho antes. Mira tu tiempo de pantalla, mira el tiempo de pantalla de tu hijo, haz la media anual. ¿Vale? Porque muchas veces hacemos la media al día, decimos, bueno, una hora no es tanto, 7 horas a la semana no es tanto. Bueno, suma días y, Súmalo. y pregúntate qué te gustaría que hiciese tu hijo si tuviese ese tiempo disponible para hacer otra cosa. Y si realmente te gusta que siga ahí, pues oye, eres su padre o su madre y creo que si no hay un problema mayor, pues es tu decisión. Pero estoy segura que si lo haces desde esta reflexión, probablemente se te ocurrirán mil cosas mejor en las que emplear todos esos días que está perdiendo tu hijo a lo largo del año por usar pantalla. Total. Perfecto. Bueno, vamos a Sí. ir terminando porque es verdad que vosotras tenéis que iros y yo también, pero ojo, nos han quedado en el tintero un montón de cosas. Tendríamos que volver a hablar porque, por ejemplo, yo qué sé, la etapa, o sea, el tema del uso de móviles también yo lo asocio a una ansia por ser mayores, ¿no? Que ahora mismo vemos como todo el tema de ennoviarse, bueno, yo es que estoy asustada, en el instituto de mi hija ya tienen novios y cosas y se maquillan y quieren ya hacerse los mayores, ¿no? Que también a lo mejor el tema del smartphone tiene mucho que ver, porque además entre ellos dicen yo tengo esta marca, yo tengo la otra. También hay ahí el tema de la brecha digital, de la diferencia entre unos niños que tienen móviles y otros que no. Em, eh, bueno, son muchos temas, ¿no? Que quería hablar, pero bueno, que crea desigualdad, ¿no? Que hay veces que Totalmente. vamos a Eh, tener que hacer como unos episodios, Trozos, ¿verdad? Totalmente. trocitos. Una Genial. serie de Bueno, eso. ha sido un placer escucharos, de Igualmente. verdad. Me ha encantado que teneros lecciones magistrales que creo que hay que divulgar y que es necesario bueno, pues que intentemos que llegue, que se expanda a la mayor población posible, sobre todo madres y padres, pero bueno, también gente, tíos, tías, abuelos, abuelas, a todo el mundo, porque En nos ello afecta a estamos. todos. Eh, Cuéntanos, sí, bueno, mi conocimiento, ¿vale? Ahí No está. me apetecía nada escribir un libro porque ya había escrito otro y esto es como los embarazos, ¿no? Que cuando escribes ya el segundo libro se te ha perdido la la magia de ilusión. escribir el libro porque ya sabes a lo que vas. Pero bueno, me lo pidieron tanto que dije, venga, adelante. Todo de lo que hemos estado hablando, todos los efectos, va con bibliografía científica, tiene recursos, no está pensado, por supuesto, para nada para culpabilizar, sino para que los adultos
podamos reflexionar de nosotros mismos y podamos reflexionar de lo que queremos hacer y que dejemos de o nos dejen de afectar tanto los mensajes que han creado las empresas tecnológicas. Muy bien. Qué Belén, bueno. ¿quieres apuntar algo para finalizar? Que esto es un tema de presión social, que las familias juntas somos más fuertes, que hay cientos de miles en todo el mundo y que esto es imparable. ¿De Qué acuerdo? bien. Así que vamos a unirnos y decidir tomar la decisión de adultos responsables que tenemos que tomar, que es el móvil sí, pero ahora no. ¿Vale? Eso es, eso Hasta los es. 16 años, no. Belén Muchas Villalba, gracias. portavoz de la Asociación de Adolescencia Libre de Móviles. Os invito a meteros en la página porque tiene muchos recursos y está fenomenal y así no nos sentimos tan solos. Muchísimas gracias. Y María Salmerón, que tiene libros, es pediatra, especialista en adolescencia. Os invito también a que la sigáis. ¿Tu red social de Instagram cuál es? Mi mamá ya no es pediatra, tiene también su explicación y es que, bueno, pues con la maternidad de mi primera hija me di cuenta de las barbaridades que le había dicho a los padres y creía que tenía que de alguna manera revertir lo que había hecho. Y entonces empecé a comunicar cómo, pues, eso, que al ser madre me di cuenta que mi mamá ya no es pediatra. Qué bueno. Qué bueno. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Ha sido un placer. Chao, buen Gracias. día. Chao, buen día. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, chao.